La figura que voy a presentar ahora es la figura de uno de los raros de la literatura, uno de los raros. Es este hombre, Juan Rodolfo Wilcock. Originalmente yo estaba buscando otro material porque esta mañana grabé un video sobre Cortázar muy temprano en la mañana, y aparte con una voz de ultratumba. Tuve la mala idea después de escuchar los primeros segundos de esa grabación, y realmente es una voz de ultratumba que calculo que será insoportable para quien la escuche, pero sin embargo yo cometí la osadía de subir el video al canal, y bueno, no sé por qué lo hago, pero en todo caso ya está hecho. Y se me cortó el video porque se ve que tenía poca memoria en mi teléfono, y así lo dejé. Y ahora cuando volví de trabajar a mi casa me puse a buscar libros de tipos raros, digamos, no de tipos raros, sino de juguetones, de lúdicos, que como Cortázar jugaran con la literatura. Y había pensado en Macedonio Fernández, que me encanta. Acá tengo los libros de Cortázar. Bueno, la entrada sobre Cortázar la voy a dejar para otro momento porque no sé, tengo que prepararla un poco. Yo lo admiro demasiado a Cortázar. Ha sido una parte esencial de mi vida, al punto de que yo cuando me presentaba ante alguien decía que Cortázar era mi papá, o cuando salía el tema de Cortázar en una conversación yo decía que era mi papá porque él me había criado, decía yo. Estoy tomando un vasito de vino, así que brindo con ustedes porque bueno, desde hace un tiempo tengo este canal. Hay gente que está del otro lado. Hoy es 30 de diciembre, mañana termina el año, y bueno, de alguna manera yo siento la presencia de algunos de ustedes ahí de ese lado, y quiero brindar por aquellos que puedan llegar a sentir que mi compañía o algo que yo puedo leer les sirve como nada, una manera de no estar solos, o de estimular un poco el intelecto, qué sé yo. Entonces quiero brindar por ustedes y agradecerles que estén ahí. Estoy tomando un vinito que se llama Desdén. Es un Malbec, salía muy barato en el chino de la vuelta de mi casa. Y a mí siempre me llama la atención las cosas que dicen las etiquetas de los vinos. Este, por ejemplo, dice Desdén. La indiferencia del desdén queda anulada por la dulzura provocada por los taninos y el dejo aterciopilado en el paladar que hacen de Desdén un vino cautivante para todos los sentidos. Vamos a ver, un tipo que se sienta a pensar, un creativo, ¿no? ¿Qué es lo que pone para hacer que alguien se decida o no a comprar el vino mirando la etiqueta? Pero bueno, en el caso de Wilcock, a mí lo que me pasa con Wilcock es que siento que está demasiado loco. Y no lo digo en un sentido positivo, sino en un sentido negativo. Pero antes que otra cosa, vamos a empezar por el Wilcock poeta. Bueno, Wilcock había nacido en 1919. Era hijo de un inglés y de una mujer con ascendencia italiana. Entonces ese cruce de sangres en su sangre hizo que tuviera una curiosidad universal, digamos. Wilcock hablaba, no sé si 5 idiomas. Bueno, hablaba inglés, italiano, alemán, francés, traducía de esos idiomas también, tradujo mucho. En una época colaboró en Sur, muy chico ganó un premio de poesía, sus primeros libros son libros de poesía. Era amigo de Silvina Ocampo y de Bioy Casares, viajó con ellos por Europa. Bueno, Borges, Silvina y Bioy incluyen, de este libro El Caos, incluyen un relato que se llama Los Donguis, que es un relato ya célebre, en su antología de la literatura fantástica. Después Wilcock se va a vivir a Italia, se hace amigo de Pasolini, de Pier Paolo Pasolini, que es un gran poeta Pasolini, ¿no? Y un gran escritor, aparte de ser un director de cine,
Y bueno, y participa como actor de una película de Pasolini que se llama El Evangelio según San Mateo. Y Wilco, bueno, vivía solo en el medio del campo, estaba aislado del mundo en compañía de una radio. Y realmente esa misantropía y ese carácter excéntrico y un poco lunático se evidencia todo el tiempo en su literatura, en la literatura de Wilcock. Pero bueno, yo quiero leer un poema de Wilcock. Voy a leer el primer poema de Los Hermosos Días, que es este libro. Y bueno, y es un poeta extraordinario, Wilcock. Como poeta es extraordinario. Este libro se llama Los Hermosos Días. Estos son versos alejandrinos, ¿no? Son versos alejandrinos. Y dice así este poema, dice: como la luz desciende por un revuelo de hojas, traslúcidas te quiero, sobre el aire celeste. Solo en mis manos queda, oh juventud, oh estrellas, un recuerdo más suave que el árbol más brillante. Todo es tan claro y mi amor cruza por la primavera, desde las fuentes del día hasta el cielo tan grande, y caído en el pasto soy feliz y te quiero, y soy el único amante entre miles de flores azules. Mi espíritu se muere pero alcanza a llevarte, como un pequeño pájaro que dentro de una nube la llenara de luces y colores diversos, hasta que de pronto todo fuera como el origen del mundo. Un poeta extraordinario, Wilco. Extraordinario. Acá hay un soneto de él. Yo tenía un par de libros de poesía, solo encontré uno ahora. Acá hay un soneto de él. Por el silencio, estos son en decasílabos. Por el silencio solitario oscuro, de ayer crece la hierba mientras canto. Desde un triste cadáver me levanto, sin frente ni costados, mal seguro, pero en torno arrojado al aire puro, sobre un jardín, de nuevo se hace tanto, que puse un arpa al sol y hojas de acanto, junto a tu cuello un año, el muro, subiendo entre la hiedra, ahora vuelve, Orión con el verano, las estrellas, donde el viento del río se disuelve, y los trenes lejanos, el pasado, el agua entre las piedras, siempre aquellas, noches y aquel afán siempre ignorado. Bueno, la poesía de Wilcock crea una atmósfera ciertamente poética. Lo malo de una poesía es cuando crea una atmósfera que no es poética. En el caso de Wilcock, esa atmósfera es equivalente, digamos, a aquello que pretende hacer. Yo pensé, bueno, todos estos libros son un disparate absoluto de Wilcock. Voy a poner unos ejemplos. Y después voy a decir por qué no me gusta tanto, digamos, el procedimiento de Wilcock, porque su prosa es realmente, digamos, admirable. Escribe de una manera ejemplar Wilcock. Tanto la poesía, como acabamos de ver, como la prosa. Pero el punto es que está loco. Este relato que da nombre al libro, El caos, empieza así. Bueno, hay una cita que dice: la tendencia natural de las cosas es el desorden. Eso es Wilcock. Empieza diciendo: desde muy chico me atrajo la filosofía. Debo confesar que padezco de algunos impedimentos físicos. Por ejemplo, en una mano tengo 3 dedos y en la otra, por desgracia la derecha, solamente 2. Lo que entre otras cosas me impidió aprender el piano, como hubiera sido mi deseo. Y que esta circunstancia, si bien por un lado contribuyó a que mi infancia y mi adolescencia fueran algo menos movidas que las de la mayoría de los jóvenes, lo que por suerte me permitía disponer de más tiempo para el estudio, por otro lado constituía una seria traba para mi perfeccionamiento espiritual, ya que estos impedimentos míos me dejaban, por así decir, a la merced del mundo exterior. Bueno, así empieza este relato, que realmente es anómalo, digamos, es raro, muy raro. La fiesta de los enanos. El segundo relato del libro empieza así. La señora Marín vivía sola con 2 enanos, que físicamente, más que personas, parecían animales, aunque desde el punto de vista intelectual hubiera sido difícil imaginar compañía más agradable. De noche, una vez apagadas todas las luces de la casa, la señora se tendía en su cama de bronce, exhalando un suspiro de satisfacción, y así se quedaba las horas inmóvil,
con los ojos bien abiertos, generalmente fijos en el cielo raso, en la penumbra cambiante de un lejano aviso luminoso que se encendía con isócrona regularidad. Los enanos la entretenían con su conversación. Temas no faltaban y todos parecían interesantes. Lo que yo siento, por momentos, a veces la prosa de Wilcock se parece a la prosa de un escritor cubano llamado Virgilio Piñera, o Piñeira, no me acuerdo, Piñera tiene una obsesión con el canibalismo, y después tiene una novela también muy extraña que se llama La carne de René. Y yo tengo un libro de relatos de él que es todo muy raro. Todo lo que pasa, digamos, pertenece a la atmósfera de un sueño, pero de un sueño en el que nada acaba de ser como tiene que ser. Esto me recuerda, digamos, a algo que dice Antonio Muñoz Molina, que es el gran escritor español. Es un escritor que yo recomiendo y que tiene una conferencia llamada Los límites de la ficción, que brinda en la Universidad Complutense de Madrid. Y dice Muñoz Molina en esa conferencia, en un momento dice: necesitamos que el cuento nos cuente las cosas tal como son, pero necesitamos que el cuento también nos saque de las cosas tal como son. Necesitamos huir de las cosas tal como son. Porque Muñoz Molina lo que dice en esa conferencia es que, la necesidad de contar un cuento y de escuchar un cuento es una condición común a todas las razas humanas de todos los tiempos. Todos siempre necesitamos que nos cuenten un cuento, todos siempre necesitamos contar un cuento. Por eso cuando uno es padre quiere contar un cuento a sus hijos, y cuando uno es chico le pide a sus padres, les pide que le cuenten un cuento. Y lo que pasa con Wilcock en su prosa en general es que yo lo que deseo es que no se vaya tanto del mundo tal y como tiene que ser. Yo necesito que haya una base, estandarizada, o una base más convencional en su literatura. Porque si no, no puedo seguirlo. Eso es lo que me pasa. Y no es que me caigan mal los locos, pero bueno, a veces sí me caen mal. Cuando yo era más joven me caían bien los locos. Ahora no me caen tan bien los locos. Prefiero cierta coherencia. Este es otro relato en el que un tipo va con otro y uno es el esclavo del otro. Vulcano se llama. Dice: en menos de 5 minutos todo el cielo del lado de la tierra se volvió rosado y el mar opaco como una chapa vieja de zinc. Bueno, la prosa de Wilcock es admirable. La playa se extendía en forma de arco entre una punta de piedras y una larga escollera artificial, paradigma de ingeniería y de paciencia. Por esa playa ancha con tolditos dispersos para bañistas pasaban, como todos los días esa hora, 2 hombres. Hasta acá uno dice, bueno, bien, es un mundo convencional, digamos, no hay ningún disparate. Pero sigue Wilcock. El que iba adelante vestía apenas un par de pantalones viejos deshilachados y cortados irregularmente con tijera o gilet a la altura de los muslos. Sobre las espaldas enjutas y moradas de frío se cruzaban las marcas de los latigazos. Su piel parecía la corteza de un cocodrilo. Una cadena soldada le ceñía la cintura. Detrás, a unos 10 metros de distancia, el segundo transeúnte sostenía el... Todo un disparate. Acá hay otro relato. Este relato me gusta mucho. Y empieza muy bien. Pero enseguida Wilcock muestra el hilacha. Empieza con esta prosa magistral que tiene Wilcock diciendo: a pesar de ser argentino, Guido Falcone vivía en París, modestamente enseñando en una academia 2 lenguas, una antigua y una moderna. Si bien se había alejado de Buenos Aires para eludir la perspectiva de una existencia monótona, ya que la presencia constante de sus amigos y familiares no le permitía ser tan independiente como hubiera querido, esta perspectiva lo había seguido, aunque con cierta demora, del otro lado del océano, y de vez en cuando lo obligaba a tomar decisiones incómodas, de las que luego no siempre se arrepentía. Bueno, hasta acá todo bien. Hasta acá es un relato en el que el protagonista es un tipo normal, digamos. Y sigue Wilcock. Por ejemplo, pasar el fin de semana en otra parte.
En el peor de los casos, estos traslados le permitían, a su regreso, apreciar más claramente las ventajas de quedarse en casa, sobre todo en invierno. Así partió un sábado para Aix en Providence. Durante el viaje tuvo el placer de desconcertar a la pasajera sentada a su lado, cubriéndole primero las piernas con su elegante sobretodo viejo de cachemira, con la excusa del frío, y después tocándole suavemente el muslo por debajo del sobretodo. Bueno, ahí ya hay una perversión de Wilcock. Pero sigue Wilcock. La muchacha, en excelente estado, pero egoísta, apartó la prenda sin decir nada y poco después se apeó del tren, en una de esas estaciones que solo los directamente interesados conocen o recuerdan. Al salir del compartimiento miró con curiosidad al pretendiente frustrado y se permitió un gesto casi imperceptible de desdén. ¿Por qué me desdeña?, pensó Falcone. ¿Por qué no me abalancé sobre ella con un grito salvaje de guerra para poseerla desesperadamente sobre el asiento, abriéndole las piernas como un soldado invasor con guantes de cuero tosco y arrancándole al mismo tiempo a mordisco la punta de los senos, que por lo menos en ese momento de libertinaje habrían adoptado la forma y la posición que más podían excitarme? Bueno, ahí está. No me desagrada Wilcock, pero a veces me desconcierta. Igual este relato me gusta mucho. El tipo después se sigue caminando. Después de comer recorrió las calles y se detuvo un momento sin espectadores frente a la casa de Cézanne. En un cine de la Cour Mirabeau daban una película argentina vieja y un documental sobre los animales salvajes de África. Bueno, y así sigue Stevenson con su prosa. Stevenson, no sé por qué dije Stevenson. Wilcock. Los Donkeys. Bueno, este relato está incluido en la antología de la literatura fantástica que compilan Borges, Bioy Casares y Silvino Campo. Bueno, ya está, no voy a seguir con esto, pero simplemente quería dar una pincelada sobre la figura de Juan Rodolfo Wilcock, que es un tipo realmente extraño. Lo que voy a hacer es colgar en el primer comentario la conferencia que da Muñoz Molina y que se llama Los límites de la ficción, porque a mí me parece muy importante eso que dice. Necesitamos que el cuento nos cuente las cosas tal como son, pero también necesitamos huir de las cosas tal como son. Y yo siento que todos necesitamos que haya unos ciertos visos, unos ciertos reflejos de la realidad, de una cierta forma convencional de la realidad, que nos mantengan de alguna manera serenos, que nos mantengan de alguna manera tranquilos. En la literatura de Wilcock eso no sucede, y sucede cualquier otra cosa. Esta novela, digamos, ¿no? Se llama, no sé si es una novela, pero se llama Los dos indios alegres. Sí, es una novela, y empieza, por ejemplo, de la siguiente manera. Bueno, todo esto fue escrito en italiano, y después se tradujo en este idioma. Así empieza la novela, dice: la baronesa hizo llamar a su carruaje. Mientras tanto extrajo los ceros del corset, y cuando llegó, el cochero los sacudió irónicamente en el aire como dos palomas de plata, sujetándolos con las manos para que no echaran a volar. Si al menos fuesen tres, dijo con voz ronca el cochero, empuñando la fusta. Con una risita también de plata, la baronesa subió al carruaje y el cochero se la llevó hacia otra novela de gran éxito. Está muy bien. En realidad, desde luego, me gusta mucho Wilcock. Pero no sé, hay algo que tiene que ver con la patología del individuo que se inmiscuye en la obra, que a veces, a mi juicio, digamos, la enturbia. Pero bueno, quizás yo estoy equivocado. Se busca dactilógrafo veloz, experiencia literaria, tarea, redacción continuada, novela, semanario hípico, escribir, caballero P. Casilla. Ilustre caballero P., distinguido y fausto profesor. Como usted puede ver, escribo a máquina. Evidentemente salió un aviso y acá hay un tipo que lo contesta, ¿no? Como usted puede ver, escribo a máquina con numerosos dedos y eventualmente podría conseguir prestada una eléctrica modernísima, porque redactar una novela debe ser un trabajo de burros. Veo que también usted se ocupa de caballos. Yo hubiera acudido personalmente al Tritone para verlo si no tuviera un pie notablemente infectado. Bueno, así. Después sigue, entonces, este tipo que le escribe, que contesta el aviso,
se transforma en un autor de novelas y empieza a escribir una novela que se llama Los dos indios alegres. Y esto es una locura. Los dos indios alegres es un disparate constante. Está dedicado a Cristóbal Colón. En un momento se comen unos bebés estos tipos. Es todo muy raro. Es todo muy muy raro. Pero bueno, yo prefiero... Bueno, estos son todos textos cortos. Este libro me lo regaló mi amor, me lo dedicó en el año 2007. El estereoscopio de los solitarios. Traducción de Guillermo Piro, mira. Es genial esta cita. De Marius Ambrosinus. Hay que ver si existe, disculpen mi ignorancia, ¿no? Pero dice, según mi opinión, Dios es una persona excepcional. Así empieza el libro. La ruta. ¿Quién habrá construido esta ruta? Hace siglos, antes de que los bosques invadieran estos sitios hoy desiertos, nuestro pueblo construía rutas, quizás para llegar al mar. Todavía hoy la llaman la ruta del mar, aunque termina bajo aquellos montes, como devorada por la naturaleza. Son todos textos muy cortos, de 2 carillas, de 1 carilla. En realidad, me siento satisfecho con este video, porque siento que no dice lo que yo quería decir. A mí me gusta mucho Wilcock, pero yo creo que es necesario domeñar a la fantasía, domeñar a la imaginación. Quiero poner un ejemplo que es un ejemplo cumbre, digamos, de las letras rioplatenses, que es el ejemplo de Felisberto Hernández, el gran autor uruguayo, que era un autor sumamente disparatado. Cualquiera que lo haya leído sabe de qué estoy hablando. Era un autor loco y disparatado, pero que sin embargo le ofrecía a su fantasía y a su disparate un cierto contexto y una cierta dirección que permitía que el lector se adentrara en los pormenores de esa fábula, digamos, de ese relato, de esa fantasía, y que de alguna manera se identificara con el protagonista y que de alguna manera hiciera suyo, qué sé yo, el pesar del protagonista o lo que fuere. Yo creo que en el caso de Wilcock, el nivel de la locura de él no le permite conectar con nadie y no le permite que el lector conecte, digamos, con una cierta subjetividad que tiene que habitar su relato. No sé si lo explico bien, pero es como me sale. En cambio, por ejemplo, Felisberto Hernández siempre es hospitalario, siempre, digamos, el lector de Felisberto Hernández encuentra, aún en sus relatos más disparatados, no sé, me acuerdo ahora de ese que no sé si se llama Lágrimas de Cocodrilo, pero bueno, cualquier relato de Felisberto Hernández, aún en los más disparatados, el lector encuentra una mirada que es una mirada que puede salir y que puede partir desde un lugar que el lector conoce, con el que el lector se identifica, y esa es la gran diferencia, me parece a mí, con Wilcock. Me encanta Wilcock, no es que no me guste, pero sucede eso. Pero en todo caso, bueno, el espectador puede leer a Wilcock y forjar su propia opinión. Ahora, el poeta Wilcock, pero justamente Wilcock es más grande como poeta que como prosista, siento yo, porque la poesía no necesita, digamos, de esas trabazones, digamos, con las que se tiene que anclar la especulación racional. La poesía para mí es la locura. Eso yo he tenido discusiones con mis amigos poetas. Algunos me dicen que no. Para mí la poesía es la locura, digamos. Y muchas veces cierta mejor poesía es como cierta locura en estado puro. A mí me encanta Alejandra Pizarnik, me parece admirable, pero también me parece que por momentos su poesía es la locura. Bueno, pero no vamos a seguir en esa línea. Bueno, vamos a leer un poema y ya está, porque esto se hizo demasiado largo. El inminente. Como la lluvia sobre el agua, el cielo gris, las nubes, todo desciende y huye. Entre las olas cruza una ave oscura. Oh, déjame ver en tus ojos un dibujo con palacios de cristal, con estanques, donde flotan las plantas. He muerto ya de amor, no existo, soy aire, soy el aire. Estoy en torno tuyo. Oh, amante, un hombre como el viento. El color de los árboles, una rama. Sobre tu frente suspendida el tiempo que tú quieras atravesar, la época de las flores.
Como muchas veces advierto al leer ciertos poemas que soy disléxico. Ustedes me van a perdonar, pero yo, como es fin de año y como mañana ya se termina el año, permítanme decir este puto año que es muy difícil para muchos de nosotros, es muy difícil. Me voy a permitir decir un poema mío, que es así de sencillo y así de tonto, pero dice: 55 pesos salía este vino, 55 pesos salía en el chino. Qué barato me dije al encontrarlo, qué barato me dije al descorcharlo. Pero yo no sabía que amontonaba estos muertos, los muertos que me acompañan. ¿Cómo fue que salieron de la botella? Siento al verlos, amigos, cierta tristeza. La tristeza que siempre provoca el vino, incluso este barato que había en el chino. ¿Cómo iba a imaginarme que amontonaba tantos muertos, los muertos que me acompañan?